El centro histórico de la Ciudad de México es la Plaza de la Constitución o el Zócalo, y en la parte sur de este lugar se encuentra el edificio que ha sido la sede del gobierno de la ciudad desde hace 500 años. Es el llamado Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Este edificio ha tenido muchas adaptaciones y reconstrucciones a lo largo de toda su historia. Un año después de la caída de México Tenochtitlan, Hernán Cortés mandó construir un primer edificio y fue fundado para establecer el ayuntamiento de la capital. En 1524, Hernán Cortés estableció el Ayuntamiento de México como órgano de gobierno local. La primera planta del edificio se terminó de construir en 1532 y la primera sesión en este lugar data de un 10 de mayo de 1532. Las primeras problemáticas que atravesó el ayuntamiento fueron la reconstrucción de la ciudad, el abastecimiento de agua, las fiestas patronales, la educación de los indígenas, el recibimiento del rey. La parte original del edificio solo se encuentra en la cimentación. Planta baja y primer piso son del siglo XVIII. Otras remodelaciones y el piso superior son del siglo XX. La construcción abarcaba toda una cuadra, desde esta parte del Zócalo hasta la hoy calle Venustiano Carranza. Desde sus inicios, la construcción sirvió para almacenar granos, había una gran carnicería dentro, además, fungió como cárcel durante un largo periodo. Durante una época fue conocido como La Carbonera, aparentemente por haber sido usado como depósito de carbón o papel carbón en un inicio. Tiempo después fue destinado para contener el archivo del ayuntamiento. En el año 1629, una gran inundación azotó a la Ciudad de México. El desastre natural se prolongó por más de 5 años, generando destrucción y desolación. La mayoría de los edificios construidos hasta ese momento resultaron severamente dañadas, debido al agua que alcanzó arriba de los 2 metros de altura. El 8 de junio de 1692 se presentó una grave escasez de alimentos en la ciudad. Las autoridades decidieron repartir las pocas cosechas de trigo únicamente entre los españoles. La decisión causó revuelo entre los habitantes indígenas y mestizos de la capital, quienes exigieron audiencia con el virrey. La multitud se reunió en torno al Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional. Al no tener respuesta, un amplio grupo de inconformes se amotinaron en torno al cabildo de la ciudad. Lograron ingresar a la fuerza para incendiar el edificio y saquear las reservas de alimentos que se encontraban almacenadas en este edificio. El edificio se incendia casi en su totalidad. A partir de ese momento es necesario reconstruirlo. Se aprovecharon los restos y sobre eso se reconstruye. Entonces, la planta baja y el primer piso son del siglo XVIII. Ambos sucesos provocaron la reedificación del antiguo Palacio del Ayuntamiento. Después viene la celebración del centenario de la Independencia con Porfirio Díaz, y en 1907 el lugar fue sometido a un proceso de reconstrucción.
Se le mandó añadir otro piso al edificio, pero se atraviesa la Revolución Mexicana y no se construye. Es hasta los años de 1930 que se concluye el último nivel. Entonces, el antiguo palacio del ayuntamiento se convirtió en el expalacio municipal y desde entonces fue adaptado para funcionar como la sede del Departamento del Distrito Federal. Finalmente, en el año de 1934, un cuarto piso fue anexado a la estructura de este edificio, otorgándole un nuevo aspecto que se ha mantenido hasta hoy. Podemos visitar una parte del edificio donde grandes personajes han pisado y han dejado huella en estos salones. En el primer nivel se encuentra el Museo Salón de Cabildos. Este es el Salón de Cabildos. Su nombre oficial es Salón de Cabildos Francisco Primo de Verdad, en honor al precursor independentista de principios del siglo XIX. La historia dicta que Francisco Primo de Verdad y Ramos, abogado y síndico, pronunció por primera vez la iniciativa de lograr la autonomía de la Nueva España de la corona española en este Salón de Cabildos en el año de 1808. Pero por esta razón, en septiembre del mismo año, fue encarcelado en la prisión del antiguo arzobispado y días después fue encontrado muerto en su celda. Este salón fue remodelado para la celebración del centenario de la independencia. La decoración es original del siglo XIX, donde podemos ver los cuadros que representan a Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero. Estas pinturas datan del año 1880. Y otro cuadro más que representa a Primo de Verdad, cuadro realizado en 1988. En el techo se encuentra un mural pintado en 1983 por Félix Parra, donde se ven personajes importantes en la historia de México, desde la época de la conquista hasta el gobierno de Porfirio Díaz. Se aprecia a Clío, la musa de la historia, quien toma nota del acontecer histórico posterior a la conquista. Hay más de 100 sillas, las cuales son originales de finales del siglo XIX. El Salón de Cabildos funcionó desde el siglo XVI hasta 1928. A lo largo de 4 siglos, desde 1524 hasta 1928, en este edificio se reunieron las autoridades que discutían las leyes que regirían a la capital mexicana. Hoy sigue siendo sede del gobierno de la Ciudad de México. Antes de ser abierto al público en el año 2006, era un lugar de eventos protocolarios donde se recibieron a personajes importantes como el presidente John F. Kennedy, los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin, a Salvador Allende o Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Aunque aún sigue siendo un lugar de protocolos, donde, por ejemplo, se entregan las llaves de la ciudad. En este mismo nivel se encuentra el Salón de los Virreyes, que realmente son 3 salas donde se distribuyen 62 retratos, uno de Hernán Cortés y los retratos de los 61 virreyes que tuvo México. En la primera sala se encuentran todos los virreyes del siglo XVI y algunos del siglo XVII. La segunda sala exhibe los retratos de los virreyes del siglo XVII e iniciando el siglo XVIII.
La sala 3 presenta a los virreyes del siglo XVIII al siglo XIX. En febrero de 1930 fueron construidas la parte central y la escalera del edificio. Para el año 1934 se le agregó el cuarto piso al edificio. Otro espacio que podemos visitar es el Salón Ágora, Galería del Pueblo. Es un espacio que presenta exposiciones temporales dedicado a la memoria de las luchas que los habitantes de la ciudad han soportado para realizar y ejercer sus derechos. Las exposiciones de la galería se enfocan en la fotografía, los recortes de periódicos, los boletines, las revistas, los carteles, panfletos, pancartas, las esculturas, videos y los testimonios orales. En general, tratan sobre las historias de los levantamientos populares, las protestas y los acontecimientos de la historia de la Ciudad de México. A un costado, ya con un aspecto más moderno, está otra pequeña sala de exposiciones temporales. El patio poniente lleva el nombre de Salvador Allende. Alrededor y entre sus columnas se realizan exposiciones temporales. El patio es un foro para conferencias, seminarios, charlas y ruedas de prensa de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. También cuenta con una biblioteca que resguarda la información oficial de la Ciudad de México. Fue inaugurada en 1931 y lleva el nombre de Francisco Gamoneda, en honor a quien organizó el archivo. Actualmente cuenta con 20,000 ejemplares, donde destaca la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Su decoración es de los años de 1920. Los vitrales plasman la fundación de la Ciudad de México y el escudo de armas, otorgado por Carlos V en el siglo XVI. El horario para visitar la biblioteca es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a las 2:30 de la tarde. La fachada inferior del antiguo Palacio del Ayuntamiento está decorada con mosaicos de Talavera, donde podemos ver los escudos de armas de los antiguos ayuntamientos de Coyoacán y Veracruz, además del escudo de México, de Hernán Cortés y de Cristóbal Colón. Son mosaicos colocados durante la remodelación realizada a inicios del siglo XX. El antiguo Palacio del Ayuntamiento sigue siendo la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y se puede visitar de lunes a viernes de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, sábados y domingos de 10 de la mañana a las 7 de la tarde. La entrada es completamente gratuita. Aunque a veces se restringen las visitas por algún evento del gobierno o alguna manifestación, no pierdas la oportunidad de visitar el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu poderoso like.
y por suscribirte. Adiós.